Bienvenidos al programa Ministerios bajo la gracia de Jesucristo. Yo soy Enrique, juntamente conmigo, Pastor Benz. Dios le bendiga, Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Dios te bendiga, Enrique. Aquí pues ya con bastante frío en estas temporadas y pues le damos gracias al Señor porque pues ya estamos en el 2015 y ya estamos de la era 2015, cristiana, fíjate, qué importante, ¿no? Y ya empezó el trabajo ya, muchos ya estamos trabajando y pues a seguir este año en triunfo, en victoria, ¿verdad? Así es, echándole así ganas. es. Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando. El tema de hoy que vamos a platicar pues son iglesias. Ahora existen muchísimas iglesias. Es más, hay confusión en muchas gentes a cuál iglesia puedo ir. Debo de ir a esta iglesia iglesia es cristiana, esta iglesia también se dice ser cristiana, pero pues tienen puntos diferentes doctrinales que esta otra iglesia. Y a veces hay confusión porque no saben las familias a qué iglesia ir, o a veces las personas tienen una mala experiencia. La confusión, sino los pleitos. Sí, a veces tienen una muy mala experiencia estando en una congregación y consideran que todas son iguales y deciden pues mejor no ir. Si son así los cristianos o son así las iglesias, mejor no ir y ponen en su mente no ir porque han tenido una mala experiencia. Más sin embargo, la palabra de Dios habla tocante a una iglesia. La palabra de Dios habla de que existe una iglesia. Pues fíjate, es curioso, ¿no? Estamos en el 2015 de la era cristiana. Uh-huh. Es uno de los puntos muy importantes. Y al decir era cristiana, pues quiere decir de que pues, la iglesia de Cristo pues, se inició con Cristo. Uh-huh. Él vino a poner su... pues vino, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él se humanó, tomó forma de siervo y vino y cumplió toda la ley. Dice la palabra de Dios que vino a hacer un nuevo pacto con el pueblo, no como el pacto antiguo. Y lo podemos leer, ¿verdad? En el Mateo, cómo empezó realmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y la doctrina que pues hasta hoy la iglesia de Él pues es la que está predicando, es lo que está predicando y tenemos que poner pues a considerar estas cosas, porque como dices tú, hay mucha confusión en las iglesias, hay mucha confusión en las enseñanzas, en las doctrinas, y no hay más que una sola lugar a donde tú puedas ir y entender exactamente los principios doctrinales de la iglesia primitiva y el historial de la iglesia. O sea, pues hablamos que la iglesia bautista, hablamos que la iglesia metodista, que la iglesia católica, que la iglesia apostólica, que la iglesia pentecostés y hablamos de muchas iglesias. Multitudes de iglesias que existen. Nombres que quizás, pues no quizás, sino que no están en la Biblia, ¿no? O sea, algunos sí y otros no, ¿verdad? Pero estamos hablando de pues son denominaciones las cuales se han puesto allí, ¿verdad? Porque se tiene que registrar ante el gobierno, como la iglesia de nosotros está registrada ante el gobierno, pues todas esas otros grupos religiosos están registrados ante el gobierno y le ponen su nombre y pues el nombre está ahí, el nombre ¿no? Pero en realidad lo que hace la iglesia de Dios es las enseñanzas y la manera de vivir de ese grupo religioso, o sea, de ese grupo cristiano, porque vamos a llamarlo cristiano, no religioso, sino vamos a llamarlo cristiano porque tiene que seguir a Cristo. Uh-huh. Entonces eso es lo que hace una iglesia de Dios verdadera, que realmente siga los estatutos dichos por Jesucristo. Nomás vamos a poner, ¿verdad? Uno de los puntos en que habla la palabra de Dios de esta manera en capítulo 5 de Mateo versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo, o sea, ahí entra la doctrina de Cristo, lo que nosotros hemos aprendido de Él. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo
será culpado del infierno, del fuego. O sea, cualquier persona, ¿verdad?, que se enoja irracionalmente con alguna persona, pues es culpado. Y habla de una manera bastante fuerte, ¿no? Será culpado del infierno y del fuego. Y luego explica, dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces esas enseñanzas son las que enseña la Iglesia de Cristo hasta la fecha. Entonces tiene que empezar uno a mirar estos puntos doctrinales de la Iglesia y empezar a analizarlos si están en el grupo religioso al cual nosotros estamos asistiendo, y si no están, pues tratar de implementarlos, y si no se pueden implementar, pues buscar un grupo en el cual sí pueda que existen estos estatutos y estas enseñanzas, porque no tiene caso decirse que eres cristiano y no seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces vamos a estudiar, Enrique. Es bonito poder compartir con los que nos están escuchando el inicio de la iglesia, cómo se inició, los problemas que tuvieron al principio. Son historias muy bonitas de la iglesia primitiva, de la primera iglesia cristiana que existió en el mundo, que estaba bajo los estatutos, pues, y del Señor Jesucristo, y también bajo las enseñanzas que daba el Espíritu Santo a los apóstoles para que pudieran plasmar la verdad en ese grupo joven, en ese grupo nuevo que estaba iniciándose. Y pues es bonito, ¿no? Entonces hay muchas partecitas que, como podemos leer un poquito más aquí en Mateo, y vamos a invitar a las personas que nos están escuchando que si pueden juntamente con nosotros pues escudriñar estas escrituras, pues lo invitamos. Por eso estamos dando la cita bíblica, que es Mateo capítulo 5, y ahorita vamos a leer en el versículo 27, y también invitamos a los que nos están escuchando que nos visiten en la página del Facebook, Ministerios Bajo la Gracia de Jesucristo. Ahí puede visitarnos, hacer un comentario, una pregunta. Claro, y también nos pueden llamar al teléfono 520-272-2427. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna necesidad, pues hágala presente, ¿verdad? Para hacer oración por usted, para llevarlo en oración, ¿verdad? Dios es el que tiene el poder en todas las cosas. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo el capítulo 5, versículo 27. Y me hago mención de esto porque es cuando el Señor Jesucristo se sentó en el Sermón del Monte. Es el Sermón del Monte. Dice: oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo os digo que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Fíjate qué importante, ¿verdad? En estas épocas, ¿verdad? En que pues el divorcio está a grandes cantidades, y no nomás entre la gente que no cree en Dios, sino aún entre los que se dicen que creen en Dios. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Que no puedes repudiar, o sea, no puedes dejar a tu mujer por cualquier cosa. Ajá. No es de que, no, pues es que ya no tenemos como le dicen, diferencias
irreconciliables, ¿verdad? Sino que solamente por causa de fornicación. O sea, fornicación es cualquier acto sexual ilícito. Cualquier acto sexual ilícito es lo que significa fornicación, que pues eso significa pues homosexualismo, lesbianismo, estar con una mujer que no sea tu esposa, bestialismo, todo ese tipo de cualquier relación sexual ilícita. Entonces tenemos que analizar esto muy bien, porque no más puedes echar a tu mujer por cualquier causa, dice, solamente por fornicación. Entonces, y esa es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Es la doctrina que enseña la iglesia. La iglesia enseña estas doctrinas. Y sí, esta doctrina, esta enseñanza, porque es una doctrina, la del Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 33, sigue diciendo la palabra de Dios. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces hoy en día es muy fácil, ¿no?, que decir, te juro por mi madrecita, te juro por mi esposa, te juro por mis hijos, te juro por... Dice la Biblia, y esta es la enseñanza de la iglesia. Nuevamente repetimos, no jurarás, no juréis por en ninguna manera, ni por el cielo. Te juro por el mismísimo cielo, se escucha a veces decir, ¿verdad? Pero Cristo, la enseñanza de Cristo, dice, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, en nuestra hablar, y que tu sí sea sí. O sea, cuando la persona sabe que tú dices sí, pues no tienes que estar jurando porque te va a creer, porque vas a tener una reputación de que eres un cristiano y que tu sí significa sí y que tu no significa no. Entonces es muy importante estas cosas, y es la doctrina. Así se inició la iglesia, y era una doctrina, cuando empezó la iglesia, pues era una doctrina que a veces los mismos israelitas que estaban escuchando, porque eran los israelitas, los hebreos que estaban escuchando esta parte, pues se les hacía difícil, pues difícil de entender, de poder asimilar. Sigue diciendo, versículo 38 del capítulo 5 de Mateo: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste, y fíjate, ¿verdad? Esta parte bíblica pues es muy importante, porque a veces queremos cobrárnosla a nosotros. Alguien te hizo algo y pues ojo por ojo, diente por diente, y así dice la Biblia, y a veces hasta queremos usar estos puntos que el Señor ya quitó, que el Señor ya eliminó, que ya erradicó, ¿verdad? Y ojo por ojo y diente por diente, me la haces, me la pagas. Claro. Y verás que
pero que no somos cristianos. Esa es la mentalidad de muchos, ¿verdad? Que más te la vas a ver porque ya me les hiciste mal. Más el Señor dice, no es así. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Y entonces eso es otra enseñanza, es una enseñanza nueva, es una enseñanza más perfecta. Es una enseñanza muy preciosa, muy y esta es la perfecta. doctrina de Cristo. Entonces a veces no es que mis derechos, y es que muchas cosas peleamos, y a veces pues sin pensar en que usted y yo podemos tener el favor del Dios Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra, el que mantiene a la mar en su lugar, el que hace que el sol salga todos los días. Uh-huh. Y a veces queremos pensar que nosotros, tan pequeñitos y tan débiles, podemos nosotros hacer algo cuando tenemos a ese Dios tan grande y poderoso que nos defiende. Entonces, cuando nosotros nos recargamos en Él, pues Dios va a pelear tus batallas. Uh-huh. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Dice el versículo 43 del capítulo 5 de Mateo, sigue diciendo la Biblia: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que la ley, ¿no? El Antiguo Testamento decía. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí inició el principio de enseñanzas básicas que Jesucristo empezó a enseñarle a sus apóstoles, a sus discípulos. Los cuales iban ellos a fundar la iglesia, claro, de Dios. Claro. Los cuales cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, pues Él los juntó a todos y les dio la gran comisión. O sea, ya estable iniciemos la iglesia de Dios con esas enseñanzas que ellos tuvieron de antemano. Claro, y qué bonito, ¿verdad? Que la grande comisión que el Señor les dijo, usted la puede encontrar en Mateo capítulo 28, ahí mismo. Y lo curioso es de que las enseñanzas que Cristo les enseñó a ellos son las que nos van es la que ellos tenían por mandato enseñárnosla a nosotros. Uh-huh. Dice la Biblia, ¿verdad? Allí en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? ¿A qué los mandó? Los mandó a amar a sus enemigos. Los mandó a no mirar a la mujer del prójimo con codicia. Los mandó a guardarse de fornicación. Los mandó todas estas enseñanzas. Y eso es lo que hace la iglesia cristiana. No es el edificio, no es el nombre ni la denominación que tiene afuera. Lo que hace la iglesia cristiana es que siga las enseñanzas de los apóstoles y profetas
siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Esas enseñanzas que Jesucristo le dio a sus apóstoles para que las enseñaran a los demás, y hasta hoy. Hasta hoy han llegado esas enseñanzas a ti y a mí, y pues a todo aquel que quiera seguir esas enseñanzas, porque al seguir esas enseñanzas te hace automáticamente parte de la iglesia de Dios. Muy bonita la historia de la iglesia, de la primera iglesia, de cómo se inició. Es algo muy muy bonito, Enrique, y es algo bonito que los que nos están escuchando deberían poner atención, ¿verdad? Pues estos son los puntos, ¿verdad?, que tiene la iglesia en actual. Es mundial la iglesia, está los cuatro cabos de la tierra, y esta iglesia tiene que enseñar estos principios. Para ser la iglesia del Señor, tiene que enseñar estos principios y tiene que vivirlos. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Si estamos buscando un lugar para congregarnos, tenemos que asegurarnos que sea una iglesia que tenga los valores, los principios, como el Señor mandó. O sea, como la iglesia primitiva fue, así tiene que ser. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es inmutable, Él no cambia, y por lo tanto nosotros, la sociedad cambia, los valores de las gentes cambian, mas la palabra del Señor y su iglesia no cambia. Entonces, si de veras estamos buscando al Señor, tenemos que pedirle en oración primeramente: Señor, muéstrame, Señor, dónde está el lugar que tú quieres, que tú tienes indicado para mí. Y Dios le va a contestar. Claro que sí. Y fíjate, el inicio de la iglesia, volviendo otra vez y es un tema muy bonito, ¿no? Yo creo que vamos a meternos un poco en los temas de cómo se inició la iglesia, los problemas, las primeras iglesias, cuando cómo se inició. Mira, uno de los puntos más bonitos, ¿verdad?, que sucedieron fue en los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles cuentan lo que hicieron los apóstoles después de que Cristo murió y resucitó y fue levantado en el cielo. Y es muy importante, porque ahí es donde vamos a decir que la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, se disparó. Sí. Ahí hizo su, vamos a decir, aunque cuando Cristo vino y trajo todas esas enseñanzas, pues dice la Biblia que pues muchos lo dejaron, muchos discípulos, tenía muchísimos discípulos el Señor Jesucristo. Y cuando hablaba estas doctrinas, estas enseñanzas, pues a algunas personas se les hacía duras, difíciles de entender, aunque habían caminado, habían comido el pan, habían comido los pescados, cómo se multiplicó los pescados. O sea, habían visto todos los milagros. Miraron muchos milagros había sanidades, el Señor había hecho. Pero cuando esta palabra, pues a algunos les afectó porque se les hacía dura el amar a su enemigo. Y especialmente porque el imperio romano estaba dominando todos ellos, se los tenían en cautividad, tenían que pagar impuestos a César, estaban ellos bajo el dominio romano, o sea, no tenían ellos la libertad, no eran no era un país libre, era un país que estaba invadido, dominado por completo por Roma, y pues ellos ya estaban buscando a un libertador, alguien que los libere de ese atamiento, ¿verdad?, que tenían, esas ataduras que tenían por medio del gobierno romano, ese gobierno abusivo, porque era un gobierno pues que no, de verdad, les daban ciertas libertades, pero tenían muchos impuestos, mucho tributo que tenían que pagar, y querían ser. Y yo creo que estaban sujetos a tantas extorsiones de los soldados, extorsiones de los mismos judíos, y de ellos mismos, porque había líderes dentro de ellos que estaban trabajando ya con el gobierno romano, ¿no? Y cobrando impuestos. Y cobrando impuestos. Mateo, de hecho, Mateo era uno de ellos, ¿no? Y también estaba Zaqueo, que era una y los odiaban, o sea, simplemente era gente detestable dentro del pueblo, y querían a alguien que los libertara. Estaban esperando a un libertador que los libertara de ataduras físicas, de ataduras terrenales,
Mas el Redentor que vino a liberarnos y a quitar las ataduras, espiritualmente, dándonos libertad espiritualmente. O sea, y eso es lo que no entendía. No entendieron, no lo pudieron traducir a lo espiritual, ¿verdad? Y lo que el Señor estaba haciendo es que Él nos está preparando una ciudadanía en la nueva Jerusalén, la celestial, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. Va a ser, no vamos a necesitar el sol, porque Él mismo será nuestra luz. Va a ser un lugar maravilloso que el hombre no puede ni describirlo con el vocabulario que tiene, lo maravilloso que tiene esa ciudad, preparada para todo fiel, ¿verdad? Para todo creyente en Él, que quiere ser ciudadano del Señor. Pero tenemos que calificar, tenemos que ser ciudadanos del Señor. Claro, y para eso necesitas ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y para eso dice, por eso tienes que amar a tus enemigos, para que verdaderamente seas hijos de tu Padre Celestial, dijo el Señor en el capítulo 5 de Mateo. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre ti y entre la persona que no cree? O sea, de la persona que no cree en Dios, hay muchas gentes que no creen en el Señor, pero ¿verdad? aman a su familia. Y aman a su familia y tienen muchas bonitas obras y todo. Pero como una persona, escuché a un predicador que dijo, el cristiano no es reconocido por sus obras necesariamente, sino más por sus, no por sus acciones, pero por sus reacciones. Cómo reaccionamos es lo que nos mide como cristianos. Cuando nos hacen daño a nosotros, cuando nos tratan mal, cuando nos insultan, cuando nos quieren echar el carro encima o cuando nos cortan en el tráfico, ¿cuál reacción tenemos nosotros? ¿Cómo nos comportamos hacia la gente que nos trata mal? O sea, ¿cómo nos portamos con ellos? Porque la gente que se porta bien linda con nosotros, claro, va a recibir una sonrisa, un abrazo y hasta el dinero le prestamos a nuestros seres queridos porque los amamos, pero ya el que te trata ásperamente, ¿cómo reaccionamos? Es como ahí cuando estás entrando a Estados Unidos, ¿no? Y que estás en la línea entrando están todos los carros ahí, ¿verdad? Y has estado esperando una hora y media, o depende, ¿verdad? A la hora que estás entrando y que no se le vaya a ocurrir a un solo carrito cambiarse de línea porque empiezan las claxons y empiezan las bocinas y empiezan los gritos. A mí me ha tocado estar ahí cruzando de que se bajan del carro, sí, Enrique, y pues esperamos que atrás del carro no traiga una estampita que diga yo soy cristiano, ¿verdad? Y que San Juan 3:16, San Juan 3:16, o porque pues no están reaccionando de una manera cristiana. Y pues y eso es lo que hace un cristiano. O sea, exactamente lo que estás diciendo es lo que hace un cristiano. O sea, tiene uno que reaccionar de una manera de amor, tiene que reaccionar de tolerancia y aparte de eso, trate de prevenir esos problemas. Estaciones de defensa cuando está por la línea. No les dé un espacio, por favor, porque no les des espacio porque de seguro se va a y se va a enojar. Mi esposa me dice, pero mira, no lo dejes entrar, y pues si ya se va a meter, pues vas a tener que dejarlo entrar. O sea, no hay que ser también, ¿verdad? Me da curiosidad cuando estamos en las líneas a veces de los que debe entrar un carro y el otro carro y se va el flujo del tráfico se va más rápido. Pues no lo hacemos y tenemos esos problemas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Queremos el próximo programa estaremos hablando más acerca de la historia, de los principios, cómo se inició la verdadera iglesia cristiana. No vamos a hablar de nuestra historia, vamos a hablar de la historia de la iglesia de Dios y nos vamos a basar en la palabra de Dios, en la Biblia, ver la historia, los problemas que tuvieron, cómo se iniciaron. Usted nos puede visitar en la página de Facebook, Ministerios Bajo la Gracia de Jesucristo. Y también nos puede llamar al teléfono 520-272-2427. Y también, pues todos los domingos a la 1 de la tarde tenemos nuestro servicio allí en Tucson, en la Sindel Place, 2125 Sindel Place. Está al norte de la Irvington yendo por la Mission.
a una cuadra está el Ascendo Place, ahí de vuelta hacia la puesta del sol, como a media milla estaremos. Dios los bendiga.